Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero leer y comentar una columna que leí hace un par de días en El Mostrador, que me pareció buenísima y que para mí explica de forma muy acertada lo que ocurre hoy en día en el ámbito político. Esta columna, como dije, es del Mostrador y fue escrita por Florencia Crochato, que no la conozco, pero de verdad que escribió una columna muy buena. Vamos a leerla. Dice así. En democracia no basta con que las reglas estén escritas para que se cumplan. Según Max Weber, deben ser reconocidas por las personas como justas, razonables y eficaces. La legitimidad se sostiene en la convicción de que quienes ejercen autoridad lo hacen de manera legítima y con sentido de justicia. Esa creencia es lo que permite que la política canalice los conflictos y evite que se transformen en rupturas institucionales. Aquí hay un punto que me parece muy relevante, que es lo primero que comenta Florencia, que es que las reglas deben estar escritas para que se cumplan, o sea que eso no basta para que se cumplan, sino que la gente debe reconocerlas como justas, razonables y eficaces. Se me viene a la mente la ley que se hizo no hace mucho tiempo en Chile, de tener que ponerle las patentes al auto, de grabarle las patentes en los espejos y en los vidrios. Ese tipo de leyes para mí son realmente una estupidez. Van totalmente en contra de lo que, al menos desde lo que he estudiado, desde lo que he leído, debería ser una ley. ¿Por qué uno como ciudadano, una persona que ocupe un auto, debe estar obligada a grabar las patentes en el auto por más que sea con fines supuestamente para identificar cuando se realicen robos o esas cosas? Pero si te pones a pensar, una persona debería tener la libertad de decidir si lo graba o no, porque va a ser problema de esa persona que si el día de mañana le roban el auto, sea más fácil encontrar las piezas del auto con las patentes grabadas que si no las tuviera. Pero como digo, esa sería una decisión personal. O sea, este tipo de leyes para mí hacen que uno empiece a perder la fe en nuestras autoridades políticas, a perder la confianza en esto, y nos vamos dando cuenta que en realidad hacen leyes que no tienen nada que ver con los problemas de la gente, sino con ideas que salen así por arte de magia prácticamente. Pero bueno, vamos a seguir con la columna. Dice, en Chile esa confianza se ha ido perdiendo. Según datos del Banco Mundial, se ha visto una caída sostenida en los últimos años en el indicador de eficiencia del gobierno chileno, que mide la calidad de los servicios públicos, la independencia del servicio civil y la capacidad de implementar políticas. Además, la OCDE indica que solo el 24% de los chilenos declara confiar en los funcionarios públicos, muy por debajo del promedio de esos países que alcanza el 45%. Y es que aparte de dictar leyes que de repente no tienen nada que ver con los problemas de la gente, se ha observado una cantidad de casos de corrupción o inmoralidades por parte de los políticos que cómo no se va a perder la confianza. O sea, lo mismo estos casos involucrados temas más graves como por temas sexuales prácticamente. O ya lo último que ha salido en este tiempo, el tema de la licencia, de cómo se aprovechan de esas cosas con la plata de toda la gente para ello andar viajando por el mundo con licencias falsas, mientras la gente sale a trabajar todos los días, no puede optar a esas cosas y si los pillan probablemente les pondrían un castigo no menor. Mientras que ellos salen impunes, bueno, esperemos que no sea así en este caso, que de verdad se le haga pagar por lo que hacen, porque el jugar con el dinero de la gente, con el dinero que debería llevar a las causas que realmente se necesitan, que es por lo que supuestamente pagamos impuestos, es la esencia de lo que debería ser el poder político. Pero cuando vemos que están usando los recursos que nos, roban entre comillas, pero que son sacados de nuestros bolsillos coactivamente, que sería un término más preciso, cuando vemos que eso lo desaprovechan, entonces empezamos a perder el sentido de lo político. O sea, empezamos a meter a todo en el mismo saco de que son chantas que se aprovechan de la gente y que van a usar esos dineros que van a recaudar para fines propios y no para ayudar realmente a quien lo necesitaría. Continuando aquí, dice, sin embargo, en 2024, 201 de 204 servicios públicos recibieron el 100% del bono del desempeño. ¿Por qué si se premia el buen desempeño la desconfianza sigue creciendo? ¿Es solo un tema de ineficacia o hay otros factores en juego, como la percepción de abuso o falta de conexión entre los logros internos del Estado y la experiencia cotidiana de las personas? La desconfianza y la percepción del mal funcionamiento se retroalimentan y juntas han ido erosionando la legitimidad de lo público. Lo que está en juego no es solo la eficacia de las instituciones, sino el sentido mismo de lo político, como una herramienta útil para mejorar la vida de las personas. ¿Se recupera la confianza solo mejorando la eficacia? ¿O hay algo más profundo en la construcción de confianza que tiene que ver con la justicia, la representación y el respeto? La respuesta ahí para mí es sí, pero continuamos con la columna.
La eficacia es clave, pero no suficiente. Cuando el vínculo entre ciudadanía y Estado se debilita, la autoridad se convierte en mera administración o en imposición, y las personas optan por retirarse o desobedecer. Este desgaste es el resultado de un proceso acumulado de desconexión, alimentado por la percepción de que lo público no responde ni escucha. ¿Qué fue lo que descompuso lo común y deslegitimó la política? Más allá de las cifras, lo que ha dañado el espacio compartido es la suma ineficacia, desconexión y una política que a veces parece girar en torno a sí misma, más preocupada de sus propios códigos que de los problemas reales de los ciudadanos. La pérdida de sentido de lo común surge cuando las instituciones se sienten lejanas y la política se percibe como irrelevante, capturada o incapaz de mediar. Y esto es lo que pasa precisamente cuando se empiezan a dictar leyes que no tienen que ver con los problemas de la gente, o cuando se debaten temas que, como digo, no son que la gente en su día a día converse o que esté preocupada de eso, sino que son ideología de los mismos políticos o de agendas que quieren implementar de afuera, como ya provenientes de la ONU o todos estos organismos supranacionales que quieren imponer sus propias agendas en cada uno de los países, pasando a llevar así la propia soberanía de los países, que es un tema que quiero tratar en algún otro video que tiene que ver con el globalismo. Pero cuando la política, como dice aquí, empieza a girar en torno a sí misma, como que es un mundo desconectado, estos políticos están en sus, como se decía, torres de marfil antiguamente por los intelectuales, debatiendo temas que no tienen que ver con la gente siente esa desconexión y le empieza a importar cada vez menos. Y como veis aquí empieza a desobedecer. Incluso se empieza a caer la sociedad en temas más inmorales o cosas que no se deberían hacer, que de verdad deberían estar como estipuladas por ley, cosas que realmente son importantes, se empiezan a pasar a llevar por esta poca importancia que se le da dadas las decisiones que van tomando las autoridades políticas. O sea, si se empiezan a dictar leyes que no tienen sentido, es como que la ley en sí pierde el sentido. Como que se deja de confiar en esas instituciones que tanto nos han hecho avanzar como sociedades y que en cierto modo aseguran que podamos vivir en paz entre las personas y que en el fondo también facilitan esa comunidad, como el desarrollo de nosotros como personas dentro de un grupo de personas más amplio. Cuando esto se pierde, cuando se pierde esa confianza, para mí es bastante peligroso. Primero da el paso para que llegue un gobierno autoritario, porque nos va a prometer certezas en una política que pareciera no prometerlas, que en realidad discuten pura estupidez, entonces llega una persona con tinte autoritario que nos promete realmente gobernar en base a nuestros problemas. Y como estamos tan aburridos de ese buenismo político, entre comillas, podemos terminar aceptando gobiernos autoritarios que después nos va a costar mucho poder salir de ello y se termina transformando en un infierno para los países. Pero esta desconfianza de respecto al poder político, eso genera como el peligro de caer en gobierno autoritario. Y otro, que se genere un desorden total en el país. O sea, como ya no importan las leyes, como no importa nada, como pareciera que lo que nos dice el gobierno está totalmente alejado de la realidad y por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Se empieza a caer en desorden, empieza a aumentar los delitos, la criminalidad y el país se torna en un ambiente inseguro, lo que es lo que está pasando en Chile hoy en día, un desorden impresionante. Al menos acá en el sur siento que no se nota tanto, pero cuando uno va un poco a Santiago se da cuenta de lo que eso significa y de lo terrible que debería ser que todo el país llegara a una situación como esa, que no es deseable, que esperemos que no pase, pero pareciera que para allá vamos. O sea, necesitamos un cambio así. Siento que el cambio, mientras más pronto suceda, es mejor en cuanto a los lineamientos que se le vayan a dar a la política. Que de verdad los políticos empiecen a preocuparse de lo que les preocupa a la gente y no de los que les preocupa a ellos, a sus partidos o a quienes los financian. Es una cosa que me parece de suma urgencia, porque si se pierde esta confianza, aparte, la gente ya tampoco se resistiría tanto como a la idea de un gobierno mundial, como quienes piensan que esto es como conspiración, deberían estudiar un poco más del tema porque se van a dar cuenta que no es tan así, que hay financiamiento de organizaciones a nivel mundial de gente millonaria que quiere implementar su agenda en nuestros países y en un país que está tan destruido y que no confía en sus propias autoridades, sería mucho más fácil implementarlo porque, o sea, decimos, ¿qué más malo puede pasar si ya nuestras autoridades están haciendo cosas totalmente alejadas de nuestra realidad, de los que nos preocupa? Mejor démosle la oportunidad de que nos gobiernen esta gente de afuera, de otro lado del mundo, gente experta, muy entre comillas, que aparte que no son decididos democráticamente, van a querer implementar agendas que son de ellos, no relacionadas como a las necesidades de nuestro propio país. Por eso es que hay que tener mucho cuidado
y es importante reconstruir la confianza en torno a la política. Pero esto se basa también en el hecho de que la gente se preocupe por estos temas y que a través de esa preocupación se haga presión sobre los políticos para de verdad preocuparse por lo que deberían preocuparse y no por implementar leyes que son idioteces, como el caso de las patentes que puse como ejemplo. Aquí hay dos párrafos que no voy a leer porque tienen más que ver con propuestas como que hace desde la organización que participa Florencia Crociato. A ver, sí, Crociato era el apellido. Sí. Y así que no le voy a dar un mayor foco a eso. Quiero leer esto con lo que concluye, que para mí como que resume de todo esto que he estado hablando y de lo que dice la misma columna. Que dice, recomponer lo común no significa eliminar las diferencias, sino construir un espacio compartido donde éstas puedan enfrentarse sin romper la convivencia. O sea, diálogo, tolerancia respecto a visiones diferentes y conversar de una manera civilizada. No como insultar al tiro a otra persona que piense distinto. Eso es algo que se ha dado también en la política y que hace que para mí se pierda mucho la confianza. Cuando vemos que esas personas, que por ejemplo si nos vamos a lo griego, al ideal de lo que debería ser una democracia o el tipo de gobernante, debería ser gente virtuosa, que tenga conocimiento y que sea capaz de dialogar con madurez, con altura de mira. Cuando vemos que no se comportan de esa forma, o sea, cualquiera puede ser gobernante. Y si cuando cualquiera puede ser gobernante, si bien este es como un derecho que deberían tener todas las personas de que sí, podrían aspirar a ser políticos, a tomar decisiones respecto al país, la gente con su voto no debería darle el voto a cualquiera, o sea, debería darle el voto a gente que realmente esté preparada y que tenga entendimiento de lo que pasa en el país y de los problemas que aquejan a la gente. Y eso vemos que hoy en día muchas veces no se da y eso también hace que se pierda la confianza. Deslegitimar la política exige reconstruir ese vínculo desde algo más profundo, volver a creer que lo público también es propio y que lo común importa. Es volver a dotar a la política de su capacidad de representar, mediar y guiar hacia el futuro. No se trata solo de rediseñar reglas, sino de reconstruir confianzas, cuidar las instituciones y volver a hacer de la política un espacio que convoque, porque solo cuando la política vuelve a importar, la democracia puede volver a construir. Para que una democracia funcione es esencial que el pueblo, que la gente confíe en quienes le gobiernan. Cuando esto no se da, de partida, si no se confía y si el gobierno empieza a cometer actos que son injustos, la gente debería tener como... tiene el derecho natural, por así decirlo, de rebelarse contra ese poder. Pero yo creo que algo a lo que nadie quiere llegar. ¿Cómo va a querer llegar como una situación de guerra civil? ¿Qué podría ser eso? Como de enfrentarte a las autoridades políticas porque no están cumpliendo con lo que se supone que deberían hacer. Siento que es indeseable que un pueblo llegue a ese estado. Ha pasado en diferentes partes del mundo y no es la gracia que vuelva a pasar por lo menos en mi país, en el que vivo, pero en realidad en ningún país. Pero yo hablo por Chile porque es el país del que soy parte, del que estoy más enterado, del que vivo día a día. Así que por eso hablo de Chile. No es la idea que Chile tuviera que llegar a un lugar así. Que no se repita, por ejemplo, lo que pasó en el 2019, donde una sociedad se fragmenta, empieza a haber destrucciones, se forman dos grupos antagónicos que pareciera que no pueden dialogar sobre nada. Es indeseable que se llegue a una situación como esa, que se repitan situaciones como esas, por más que, como digo, puede ser inevitable en el caso de que los políticos o quienes gobiernan se desentiendan totalmente de lo que le pasa a la gente. Y es por eso que, como dice, repito, de manera muy acertada encuentro Florencia, es importante volver a reconstruir esa confianza. Y esa confianza parte de nosotros como personas, de preocuparnos por estos temas, de lo que es importante para el país, pero también de ejercer presión sobre el poder político para que actúe moralmente y de acuerdo a lo que nos afecta a nosotros y no a sus intereses personales. Lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Espero que te haya gustado la reflexión. Si es así, dale me gusta al video y nos vemos en la próxima si la vida lo permite.